La posibilidad de conflicto es especialmente preocupante para el resto de países por una cuestión que ya hemos mencionado. Hablamos de dos potencias nucleares. De hecho, los datos más recientes apuntan a que estos países irían bastante parejos en su carrera nuclear, contando ambos. Ahora es interesante, si tuvieron una guerra en 1999 y no terminaron en una guerra nuclear, es interesante. Entonces, ellos saben hasta dónde ir en esta guerra, prácticamente. Con entre 150 y 170 ojivas nucleares. Una guerra nuclear Mira, entre ambos países, como en cualquier escenario nuclear, sería desastrosa, llegando a calcular la Universidad de Rutgers la muerte de hasta 100 millones de personas solo por el ataque inmediato. ¿quién ganaría la guerra? ¿India o Pakistán? ¿Podría Pakistán ganar a India? Y nos acordamos siempre de que los dos tienen armas nucleares. Vamos a ver qué dice acá. Si cuando escuchas ataque nuclear, tu imaginación viaja a Corea del Norte, Rusia o Estados Unidos, que sepas que eso va a cambiar, porque hoy vamos a hablar del verdadero polvorín atómico del planeta, India y Pakistán. Dos países con una enemistad histórica, con conflictos formales e informales día sí y día también, y dos países que para colmo cuentan con más de 150 ojivas nucleares cada uno. Aunque ya hace tiempo de la última guerra declarada oficialmente, la tensión entre los dos países ha estado a flor de piel desde siempre, con escaramuzas, acusaciones gravísimas y movimientos diplomáticos constantes. Dada esta clara rivalidad, es lógico que el mundo se pregunte, en caso de que estalle la guerra, ¿quién ganaría? ¿India o Pakistán? Prepárate que el vídeo viene cargadito. No sé si termina en una guerra nuclear, ni nadie va a ganar. Van a perder los dos, pero bueno, vamos a escucharlo. La enemistad entre India y Pakistán viene de muy pero que muy lejos, concretamente del momento en el que se crearon ambos países tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la colonia británica del Raj se partió en dos nuevos estados, Pakistán de mayoría musulmana e India de mayoría hindú. Sin embargo, a los territorios con mayor diversidad, como el de Jammu o Cachemira, se les dio la oportunidad de elegir de qué país querían formar parte. El Principado optó en un primer momento por la independencia total, aunque acabó uniéndose a la India. Esta decisión provocó la guerra indo-pakistaní, o primera guerra de Cachemira, ocurrida durante el primer año de independencia y que se saldó con el establecimiento de una línea de alto el fuego supervisada por la ONU. Tras casi 20 años de Supervisada por la ONU. Me parece que nunca termina eso bien, ¿no? De ser supervisada por la ONU. tensión fronteriza, las escaramuzas acabaron provocando en 1965 la Segunda Guerra de Cachemira, que se seguiría a los pocos años por la Tercera Guerra entre ambas potencias. Es aquí cuando Pakistán sufre un conflicto interno entre su parte occidental y su parte oriental, separadas justamente por la India. En este punto India decide ayudar a los movimientos independentistas de Pakistán oriental, que acaba obteniendo su independencia en 1971 y creando el Estado independiente de Bangladesh. Y por si la cosa no fuera ya complicada de por sí, el conflicto adquiere una dimensión todavía más compleja en 1974, cuando India lleva a cabo con éxito su Operación Buda Sonriente, que es, en pocas palabras, su primera prueba nuclear con éxito, llevada a cabo además cerca de la frontera con Pakistán. Desde entonces, una carrera nuclear entre ambos países ha reconfigurado la relación y sus cálculos militares. Finalmente, en 1999, se da el conflicto de Kargil, en el que Pakistán infiltró tropas en territorio indio. Aunque el conflicto se saldó con la reactivación de la línea de control y no hay como tal una guerra abierta, las escaramuzas son frecuentes. Además, el intercambio de disparos y la muerte de soldados de ambos bandos. Más allá de choques oficiales, también hay un montón de escaramuzas y atentados, como el ocurrido recientemente en Pahalgam, uno de los más graves en los últimos tiempos, tras el que India ha acusado a Pakistán de estar metida en el ajo, llevándose a cabo el cierre de la frontera entre los países, la retirada de derechos a los pakistaníes en India o incluso la retirada de diplomáticos. Una vez sabemos a qué se debe esta enemistad entre países vecinos, podemos echar un ojo a cómo se desarrollaría un enfrentamiento militar entre ambos. La posibilidad de conflicto es especialmente preocupante para el resto de países por una cuestión que ya hemos mencionado. Hablamos de dos potencias nucleares. De hecho, los datos más recientes apuntan a que estos países irían bastante parejos en su carrera nuclear, contando ambos. Ahora es interesante, si tuvieron una guerra en 1999 y no terminaron en una guerra nuclear, es interesante. Entonces, ellos saben hasta dónde ir en esta guerra, prácticamente. Con entre 150 y 170 ojivas nucleares. Una guerra nuclear Mira, entre ambos países, como en cualquier escenario nuclear, sería desastrosa, llegando a calcular la Universidad de Rutgers la muerte de hasta 100 millones de personas solo por el ataque inmediato, debiéndose sumar luego las producidas por futuras hambrunas o el temido invierno nuclear. Sin embargo, no podemos quedarnos aquí a la hora de comparar a ambos países. Hay que tener en cuenta una particularidad de India, que ya en 1998 firmó su doctrina de no primer uso, que viene a decir que el país solo emplearía sus ojivas nucleares a modo de respuesta a otro ataque nuclear. Si bien es cierto que en los últimos años ha existido un gran debate interno y dudas respecto a esta doctrina, contrasta con el caso de Pakistán, que ha afirmado sin miramientos que emplearía sus armas nucleares de forma táctica en caso de ir perdiendo la guerra convencional. Por supuesto, en estos casos, siempre hay que tener en cuenta que el escenario nuclear suele ser el último escalón en caso de conflicto, además de que la preocupación nuclear es justamente una de las principales razones por la que los conflictos entre ambos países han sido limitados. Por ello tenemos que tocar otros palos para comprender qué podría ocurrir en caso de una mayor tensión. Si nos centramos en los militares en activo, India cuenta con más de 1 millón de soldados, doblando a los India es el país más poblado del mundo.
Entonces, obvio que va a tener mucha gente haciendo parte de su ejército, ¿no? 560.000 de Pakistán. Mira que Pakistán también no tiene poco Algo acá. similar ocurre con respecto a la Fuerza Aérea, pues India vuelve a ganar con 150.000 soldados contra los 70.000 de Pakistán. Si nos enfocamos en la Armada y la Guardia Costera, la idea es la misma, por lo que la conclusión rápida es que la India prácticamente dobla en número al ejército pakistaní. En el mar la superioridad es manifiesta. India de hecho cuenta con 2 portaaviones frente a ninguno por parte de Pakistán. Mira, me parece que India acá está un tanto mejor, ¿no? Pero también el número de submarinos o la capacidad india en alta mar es mucho mayor que la pakistaní. Es cierto que Pakistán tiene importantes puertos y cierto apoyo naval chino, aunque lo normal es que China se ¿Será que China empezaría una guerra contra India? Tiene problemas, pero una guerra entre los dos. mantuviera al margen en una guerra abierta. Así que India podría fácilmente bloquear a la flota pakistaní, que principalmente opera cerca de la costa. Si India bloquea el acceso marítimo a Pakistán, esto probablemente llevaría a Pakistán a tener que poner todos los huevos en una cesta, defender su complicadísima frontera con China para asegurar la línea de suministros. Este corredor, que cuenta con la carretera de Karakorum, una de las más altas del mundo, es extremadamente vulnerable debido a su altitud y a su cercanía con India. Por otro lado, India también es superior en material bélico. Mientras que el país cuenta con casi 10.000 piezas de artillería y 4.000 carros de combate, Pakistán solo tendría 4.600 piezas de artillería y Mira. 2.500 carros de combate. Si no Pero creo que todo eso depende de quién invada el territorio del otro, porque si invade a Pakistán con todo eso que tiene de armamentos, demás, todo, puede ser que no sirve de mucho, ¿no? Porque quien está resistiendo necesita menos de quién está atacando. Todo depende. Y si Pakistán va a invadir con eso que tiene, puede ser peor para Pakistán. Entonces, depende hasta dónde va esa guerra. nos ponemos a volar, los O una posible guerra, ¿no? No empezó todavía una guerra entre los dos. indios vuelven a doblar en cantidades a los pakistaníes, destacando sus modernos Rafale y los Su-30 MKI. India podría ganar la superioridad aérea, pero entre las defensas antiaéreas pakistaníes y su gran flota de combate capitaneada por los F-16, a India le iba a costar sangre, sudor y lágrimas hacerse con la hegemonía aérea. Eso sí, India lleva la delantera en materia tecnológica, gracias a los radares israelíes y a las defensas antiaéreas rusas, que ahondan todavía más en la brecha entre ambos países. Visto lo visto, la superioridad de India Mira, India, ¿no? Con ayuda de Israel y la ayuda de Rusia al mismo tiempo. parece clara, pero no podemos quedarnos aquí, pues hay muchos matices a tener en cuenta a la hora de hacer cálculos Rusia que es una aliada de China. Israel que es un aliado de Estados Unidos. ¿Cómo es más complejo el mundo? militares y analizar si realmente vale la pena entrar o no en una guerra, la victoria no es lo único. Más allá de estudiar si uno tiene posibilidades de ganar el conflicto, también hay que calcular cómo de mal parado saldría uno. Hay guerras que se ganan fácilmente, pero otras victorias son mucho más costosas. Y si no, que se lo digan a Rusia. Aunque India tendría más probabilidades de ganar, es cierto que Pakistán sigue teniendo capacidad de infligir daños y causar un gran número de bajas en caso de guerra. Todo esto sin tener en cuenta el escenario nuclear. Es por ello que, incluso en el mejor escenario para India-Pakistán, sigue siendo un terrible enemigo. Por otro lado, más allá de los números, la distribución de las fuerzas también es importantísima. En este caso, India se enfrenta a un escenario mucho más complejo, pues necesita tener una parte de su ejército desplegado en el este, frente a China, con quien también sufre de tensiones geopolíticas. En cambio, Pakistán puede poner toda la carne en el asador, distribuyendo a la gran mayoría de su ejército sobre la frontera con India. Además, también hay que tener en cuenta que Pakistán tiene una geografía montañosa y desértica, de la que se puede beneficiar a la hora de hacer una guerra asimétrica. En pocas palabras, incluso superando en gran número a Pakistán, la movilidad del ejército indio es mucho más compleja. Una invasión a Pakistán es lo que realmente sería difícil acá. Quizás proteger sus fronteras sale bien, pero una invasión, eso sí. Obliga a recalcular las probabilidades de victoria. Eso sí, queremos ver otra vez la otra cara de la moneda. Es cierto que India sería capaz de reordenar y llevar a cabo un mejor despliegue de sus fuerzas en múltiples frentes, mientras que Pakistán, una vez el conflicto se desarrolle, siempre estaría al límite de sus fuerzas. Pero oye, que en una guerra no todo es cuestión de quién tiene más balas o más tanques, sino también quién tiene el dinero para aguantar el tiempo que haga falta. De nuevo, India, aquí está a la cabeza, pues hablamos de la quinta economía más grande del mundo, con un poder 10 veces superior al de Pakistán. Si nos centramos en el dinero que invierten en defensa, India supera por 7 a su rival. Por Mira. último, India tendría más probabilidades de aguantar una guerra prolongada, pues seguiría teniendo capacidad para comprar combustible o armas, además de que cuenta con una base industrial y tecnológica mucho más sólida. Pakistán, en cambio, las está pasando canutas, con grandes problemas de deuda, inflación y siempre en conversaciones con el FMI. Para que te hagas una idea, hace tiempo tuvieron que cancelar una serie de entrenamientos militares porque no tenían el combustible suficiente, por lo que la cosa no pinta especialmente bien para Pakistán. Bueno, si Pakistán intenta invadir India, entonces está jodido.
Por otro lado, Modi, el primer ministro indio, parece tener bajo control a la oposición interna, por lo que no es probable que un conflicto armado pudiera desestabilizar la situación del país. En cambio, Pakistán sí se encuentra en una situación mucho más caótica, pues no hace más que sumar protestas, líderes derrocados y cierta anarquía política. Y no tiene un problema con Talibán, el Talibán pakistaní, que hay un problema en algunas regiones de Pakistán con el Talibán pakistaní, que es la misma agrupación la que controla Afganistán. Aunque Entonces, un contexto externo suele provocar el cierre de filas a nivel interno, nada asegura que tras un primer momento de cohesión nacional, el ejército pakistaní tenga no solo que enfrentarse a un ejército exterior, sino también a insurgentes internos, por ejemplo, en el Baluchistán. Si nos separamos un poco y ampliamos el enfoque, podemos profundizar también en los aliados de cada bando. Nadie puede negar que la lista de contactos de la India quita el hipo, pues ha sido capaz de estrechar lazos con países como Rusia, Francia, Japón, Israel o incluso Estados Unidos, que tradicionalmente era mucho más cercano a Pakistán. Pero sí, entonces, ¿y acá? ¿Será que Estados Unidos seguiría del lado de Pakistán o pasaría al lado de India? hoy en día prefiere una posición más neutral, o mejor dicho, más cercana a la India. La mayoría de las democracias parecen más cercanas a India, especialmente en el caso de que el país sea capaz de ofrecerse como la víctima. En cambio, Pakistán cuenta con China, un gran aliado, y que posiblemente se involucre mediante el suministro de armas o el apoyo diplomático. Eso sí, el resto de países fronterizos con Pakistán no parece que vayan a tener muchas ganas de inmiscuirse en este conflicto. Afganistán es extremadamente inestable, y no parece que los barbudos puedan sacar mucho de tener un país fronterizo bajo amenaza nuclear. Lo mismo pasa con Irán. Esto es un batacazo grande para Pakistán, ya que mientras que Generalmente es esa región acá que están los talibanes pakistaníes. India podría asegurarse una línea de suministros, estos últimos lo tendrían bastante complicado si su enemigo del sur consigue bloquear su flota. Otros apoyos, aunque mucho más débiles y discretos, podrían ser Turquía u otras naciones de mayoría musulmana. Si bien es cierto que India se ha currado durante los últimos años una relación más estrecha con países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, la religión es la religión y seguramente estos apoyan a Pakistán. De todas formas, lo más probable en caso de conflicto es que la mayoría de países prioricen las negociaciones de paz tratando de rebajar la tensión y siempre cuidando de que las ojivas nucleares no salgan de sus plataformas. Y por último, la inteligencia india asegura que Pakistán solo tiene munición para 4 días de guerra, ya que la mayor parte de sus stocks han sido vendidos a Ucrania. Dicho esto, Wow, ¿será que es así mismo? 4 días. vamos a hacer un breve resumen de las ventajas e implicaciones estratégicas que tiene cada país. India tiene la superioridad numérica en materia de tierra, mar y aire. Además tiene una ventaja tecnológica, superioridad en guerra electrónica y defensa antiaérea. Además tiene programas de satélites de vigilancia y posicionamiento que pueden usarse en conflictos, como el programa ISRO. Por otro lado, su doctrina de no primer uso nuclear puede jugar a su favor diplomáticamente, mostrándola como potencia racional y defensiva. Por supuesto, India tiene una ventaja económica, un PIB 10 veces superior, una economía más diversificada y la capacidad de sostener conflictos prolongados sin dependencia externa. Además, India tiene una mayor estabilidad interna y el liderazgo político de Modi. Por último, también India cuenta con un apoyo diplomático, una gran red internacional de aliados y la capacidad de reabastecerse en pleno conflicto. Por otro lado, Pakistán cuenta con una geografía defensiva, con zonas montañosas y desérticas, con líneas cortas de abastecimiento y con la capacidad de plantear una guerra asimétrica. También cuenta con fuerzas armadas experimentadas en combate asimétrico y conflictos irregulares, así como servicios de inteligencia muy eficaces en Cachemira. Pakistán también cuenta con la disuasión que le da su doctrina de primer uso nuclear, y también por supuesto con el apoyo de China, el rival absoluto de la India con el que hace frontera y del que India no se fía, por lo que tendría que dividir sus fuerzas. Después de todo lo que hemos visto, parece que India parte con una ventaja difícil de ignorar. Más soldados, más tanques, más dineros e incluso puede que más aliados. Si la guerra fuera sencilla, parece que Pakistán tendría todas las de perder. Sin embargo, el mundo real es muy complejo y a diferencia de los videojuegos, hay situaciones en las que nadie sale vencedor. Pakistán es consciente de su debilidad, pero siempre tiene en cuenta el botón nuclear, lo que provocaría que la catástrofe afectara no solo a ambos países o a la región, sino al mundo entero. En pocas palabras, la cosa no solo va de quién puede ganar, sino de si uno es capaz de atreverse a jugar con fuego, especialmente en casos como este, donde el incendio podría ser incontrolable. En este equilibrio, si es que puede llamarse así, se mueven desde hace décadas ambos países, en un tira y afloja que nadie sabe cómo puede acabar. Y ahora, es turno para ti. ¿Quién crees que ganaría esta guerra? Bueno, me parece que está claro, ¿no? India ganaría la guerra, pero depende si hace una invasión. Si no es una invasión a Pakistán, quizás no. Y si es una invasión de Pakistán a India, también me parece que ganaría India. Pero si es una invasión de India a Pakistán, me parece que ganaría Pakistán. Pero si hace una guerra en la frontera, quizás gane India, pero siempre cuando no usen armas nucleares. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dar a like y Bueno, vamos a ver qué dice la gente acá. Cuando dos vecinos se pelean, porque ayer los visitó un inglés. Mira, ojiva de jabón es la que hay que tirar en ambos lados. Mira, qué comentario, no. Se- Mira, la gente no perdona acá. Cachemira es mía, India. No, es mía.
Yo no sé nada al respecto. GB sería qué? Ganan los fabricantes de armas, siempre. Ganarán los creadores de contenido también. Solo recuerden a Betina o Finlandia que tu contrincante sea inferior no significa que sea una fácil victoria, ¿verdad? Realmente. En esa guerra nadie gana, todos pierden y solo se mediría en quién pierde menos o más. A pesar de los problemas financieros que enfrentan, bueno, lo que mueven las piezas en el tablero del Power, cómo logran guerras a su favor. Solo hay que ver a quienes benefician las guerras. Ah, bueno, lo que queda claro es que más del 90% de todos los países del mundo que comparten fronteras han tenido algún tipo de tensión. Asimismo, así somos los malditos seres humanos. Bueno, hay países que no lograron tener eso bien claro, bien ajustado. El problema de las fronteras todavía está en disputa y Pakistán e India es un problema realmente con Kashmir. Pero realmente no creo que ellos terminen una guerra nuclear. Y espero que no, ¿no? Si termina una guerra nuclear, no podría salir nada bien de esto. Un país enorme, muy grande, con una población grande como Pakistán y otro más todavía, que el país que más popular del mundo, India, terminaría una cosa terrible. ¿Qué piensan ustedes de todo eso? Dejen en los comentarios. Yo soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.